En las profundidades de la noche de 1686, el cielo sobre el río Danubio se tiñe de un rojo infernal por el fuego constante de los cañones. Las murallas de Buda, esas fortalezas de piedra que habían resistido siglo y medio bajo el yugo otomano, tiemblan como si la tierra misma estuviera a punto de partirse en dos. El aire huele a pólvora, a hierro caliente y a miedo. Y allí, en primera línea de esa tormenta de acero y fuego, sin órdenes directas de un rey lejano, sin un ejército completo detrás, solo 300 españoles. No son soldados cualquiera, son tercios, son voluntarios, son locos, son los últimos herederos de una gloria que Europa ya casi había olvidado. Bienvenido una vez más a Españaverso. Hoy no te cuento un simple capítulo de historia, te cuento una leyenda viva, una epopeya de sangre, honor y coraje que cambió el destino de todo un continente y que sin embargo casi nadie recuerda en España. La historia de los 300 que conquistaron Buda, una historia que Hungría todavía honra con una placa en sus murallas, pero que en nuestra tierra se ha perdido entre los libros polvorientos. Prepárate, porque esto no es una lección, es una película de fuego y alma. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, si sientes ya el latido de esos tambores de guerra en el pecho y el corazón a 1000 por hora, dale ahora mismo a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ni una sola de estas épicas aventuras animadas del pasado español que están por venir. Cada like, cada suscripción y cada campanita son el combustible que hace que Españaverso siga trayendo estas joyas olvidadas con todo el estilo Pixar que merecen. Corría el año de nuestro Señor de 1686. Europa estaba en llamas. El Imperio Otomano, esa máquina de guerra imparable que había devorado tierras desde Constantinopla hasta las puertas de Viena, llevaba desde 1541 clavando su media luna en el corazón de Hungría. Buda, la perla del Danubio, la ciudad gemela de Pest, era su bastión inexpugnable. Sus murallas de más de 10 metros de altura, sus torres vigilantes, sus fosos llenos de agua y sus cañones turcos habían visto caer a miles de cristianos sin que nadie lograra romperlas. Durante casi 145 años, los otomanos habían impuesto su ley, impuestos asfixiantes, conversiones forzadas y una sombra de terror que cubría desde los Balcanes hasta el corazón de Europa. Pero ese año todo cambió. La Liga Santa, una alianza de reinos cristianos formada por el Sacro Imperio Romano Germánico, Baviera, Polonia, Venecia y otros, reunió un ejército colosal de más de 70.000 hombres. Su objetivo era claro: romper el yugo otomano de una vez por todas y liberar Hungría. España en aquel momento vivía uno de sus capítulos más oscuros. Carlos II, el hechizado, ocupaba el trono. El imperio más grande del mundo se tambaleaba por guerras interminables, deudas gigantescas y una corte llena de intrigas. No había dinero ni tropas oficiales para mandar a Hungría. Pero el espíritu español nunca se apaga del todo. De repente, llegaron noticias al reino, voluntarios, nobles, capitanes, soldados veteranos de Flandes y de Italia, hidalgos empobrecidos pero con fuego en las venas, hombres que vendieron sus últimas posesiones, que dejaron atrás familias y haciendas, solo por la llamada de la cruz y la gloria. Y al frente de esos 300 elegidos marchaba un gigante entre gigantes, don Manuel Diego López de Zúñiga y Sotomayor, 10º duque de Béjar, conocido por todos como el Buen Duque. Imagina al duque en la animación, alto como una torre, con una melena oscura que le caía sobre los hombros, ojos de acero que brillaban con una determinación que cortaba el aire y una sonrisa de lobo que desarmaba a sus enemigos antes incluso de desenvainar. A sus 30 y pocos años ya había combatido en media Europa. Llevaba en la sangre el orgullo de los tercios viejos, esos que habían hecho temblar al mundo entero. Con él venían su hermano Baltasar, un guerrero silencioso y letal con cicatrices que contaban batallas enteras. Su primo, el duque de Escalona, un noble de porte elegante pero con el corazón de un león. El marqués de Aguilafuente, un veterano con bigote espeso y una voz que retumbaba como un cañón. Y un puñado de capitanes y soldados rasos que representaban lo mejor de España, andaluces bromistas, castellanos duros como roble, catalanes astutos y extremeños que no conocían la palabra rendición. Cuando llegaron al campamento de la Liga Santa junto al Danubio, el duque de Lorena, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, los miró con una mezcla de admiración, sorpresa y un toque de incredulidad. ¿300 españoles? ¿Nada más?, preguntó mientras observaba a aquellos hombres cubiertos de polvo del camino, con sus corazas abolladas y sus espadas que habían visto 1000 batallas. El buen duque, montado en su caballo negro, sonrió con esa sonrisa que valía por 1000 soldados, y respondió con voz grave y firme: «Señor, con 300 tercios en primera línea, sobran los demás. Nosotros no venimos a mirar, venimos a romper murallas». Desde ese mismo día se ganaron el respeto de todo el ejército.
Mientras los bávaros y los imperiales cavaban trincheras lentas y esperaban el momento perfecto, los españoles pedían acción inmediata. Acción o muerte. Gritaban en las noches alrededor de las hogueras. Y acción les dieron. Una noche de julio, bajo una luna que parecía teñida de sangre, el duque reunió a 50 de sus mejores hombres para una encamisada, esa maniobra clásica y mortal de los tercios. Ataque sorpresa en plena oscuridad, con camisas blancas sobre la armadura para reconocerse entre las sombras y el caos. Avanzaron sigilosos como lobos a través de los campos embarrados, esquivando patrullas otomanas. El sargento Ramírez, un veterano barbilampiño de Sevilla con cicatrices que le cruzaban la cara como mapas de guerra y una lengua de oro que nunca callaba, murmuraba mientras corrían agachados: «Muchachos, si morimos hoy, al menos moriremos con estilo. Y si sobrevivimos, contaremos que vencimos a los genízaros con una camisa limpia y el estómago vacío». Los hombres rieron bajito, nerviosos, pero con esa risa que solo tienen los que han mirado a la muerte a los ojos y le han guiñado. Entre ellos iba el joven Juan, un muchacho de 19 años recién llegado de Sevilla, con los ojos grandes de quien todavía sueña con la gloria, pero que ya sentía el peso del mosquete en los hombros. «Sargento, ¿y si nos descubren?», preguntó temblando. Ramírez le dio un codazo amistoso. «Tranquilo, chaval. Hoy no vas a morir. Hoy vas a hacer que los turcos cuenten historias de miedo a sus nietos alrededor del fuego». El choque fue brutal y rápido, a 0 contra 0 bajo la luz de las antorchas otomanas. El duque en persona al frente, espada en alto, gritando «¡España y Santiago!», mientras sus hombres caían como titanes imparables. Los genízaros, la élite del sultán, lucharon con ferocidad, pero los españoles eran un torbellino de furia contenida. La palizada otomana cayó en menos de una hora. El camino hacia la gran muralla se abrió como una herida en la carne del enemigo. Desde las trincheras aliadas, los oficiales bávaros no podían creer lo que veían. Uno de ellos escribió después en su diario: «Esos españoles luchan como si la muerte les debiera dinero y vinieran a cobrárselo con intereses». Esa pequeña victoria elevó la moral de todo el campamento. Los 300 ya no eran solo voluntarios, eran leyenda viva. Pero el verdadero infierno llegó el 13 de julio. La artillería imperial, después de semanas de bombardeo constante, abrió por fin una brecha en la muralla principal. Era el momento, la gloria o la tumba. Y según la tradición sagrada de los tercios, el primer asalto siempre era para los españoles. Nadie se lo discutió al duque de Béjar. Los 300 formaron en columna cerrada, bayonetas caladas, corazones latiendo como tambores de guerra. El joven Juan, ahora con la cara manchada de pólvora y los ojos brillantes de determinación, ya no temblaba. El sargento Ramírez a su lado le susurró: «Mira, chaval, esto es lo que significa ser español, cargar contra lo imposible y salir sonriendo». A las 7 de la tarde comenzó el asalto. Los 300 subieron por los escombros de la brecha como demonios salidos del Averno. El fuego otomano era un infierno de balas, flechas, bombas de mano y piedras que caían como lluvia de muertos. Hombres caían a su alrededor, gritando, pero seguían avanzando. El duque iba el primero, espada en mano, gritando órdenes y animando a cada uno por su nombre. «Adelante, Baltasar, por España, Escalona, no paréis, muchachos». Lucharon cuerpo a cuerpo durante más de 2 horas interminables. Sangre, polvo, sudor y gritos que retumbaban entre las ruinas. En medio del caos, el duque recibió un balazo de mosquete que le atravesó el brazo izquierdo y le salió por la espalda. Cayó de rodillas sobre los escombros, la sangre tiñendo su coraza. Pero se levantó. Con el rostro pálido pero la mirada de fuego rugió: «Seguid, no paréis por mí, España no se detiene». Sus hombres, con lágrimas de rabia y orgullo mezclado, siguieron luchando como posesos. Solo 4 españoles salieron ilesos de aquella brecha. El resto, muertos o heridos de gravedad. La brecha fue tomada, pero a un precio terrible. 3 días después, el 16 de julio, en su tienda de campaña rodeado de sus hermanos de armas, el buen duque moría. En sus últimas horas, con la voz débil pero clara como el acero, pidió perdón a todos a los que hubiera ofendido en vida y perdonó a quienes le hubieran hecho daño. Murió como vivió, con honor, con fe y con grandeza. Su hermano Baltasar, también herido pero vivo, juró ante su cuerpo que su sacrificio no sería en vano. Y los supervivientes de los 300, o lo que quedaba de ellos, siguieron luchando sin descanso. El asedio se alargó semanas más. El hambre, las enfermedades y el calor del verano castigaban a todos, pero los españoles no se quebraban. Compartían el último trozo de pan, contaban chistes oscuros alrededor de las hogueras para mantener el ánimo y recordaban las hazañas de los tercios viejos para no olvidar quiénes eran. El joven Juan, que había entrado en la brecha como un muchacho, salió de ella como un hombre forjado en fuego. El sargento Ramírez,
perdió a 2 buenos amigos, pero ganó una leyenda que contaría el resto de su vida. Finalmente, el 2 de septiembre, llegó el asalto final, y otra vez los españoles en vanguardia, otra vez al frente de la columna bávara, otra vez los primeros en saltar al infierno. Esta vez la ciudad cayó, Buda fue liberada. 145 años de dominio otomano terminaron en un solo día de gloria compartida. Los supervivientes españoles entraron en la ciudad cantando el viejo himno de los tercios, exhaustos, cubiertos de sangre y polvo, pero con la cabeza alta y el pecho hinchado de orgullo. Europa entera celebró la victoria. Reyes y príncipes enviaron mensajes de gratitud, pero nadie celebró más que el pueblo húngaro. Hoy, en las murallas de Buda, en pleno Budapest moderno, existe una placa que lo recuerda para siempre. Una placa humilde pero eterna, que dice que los primeros en entrar por la brecha fueron aquellos 300 españoles. Una placa que honra a los héroes olvidados de una nación que nunca dejó de soñar con la gloria, aunque el mundo a veces lo olvide, porque esa es la historia de España. No siempre ganamos imperios enteros. A veces solo mandamos a 300 locos con corazón de león y cambiamos el curso de Europa para siempre. ¿Y tú, que estás ahí al otro lado de la pantalla? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la comodidad de tu casa y la posibilidad de escribir tu propia leyenda? ¿Te quedarías mirando o cargarías contra la brecha? Esta ha sido la epopeya de los 300 de Buda, una historia que merece ser contada con todo el fuego, el humor y la emoción que solo Españaverso puede dar. Si te ha emocionado hasta las lágrimas, si has sentido orgullo español en cada palabra, si quieres más relatos como este que te hagan vibrar, ya sabes qué hacer. Comparte este vídeo con quien ame la historia de verdad. Comenta abajo, España siempre primero, o por los tercios. Y nos vemos en el próximo capítulo de Españaverso, donde la historia no se cuenta, se vive, se siente, se anima como nunca. Hasta la próxima, valientes. Que el espíritu de aquellos 300 os acompañe siempre.